Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en este domingo, hoy 14 de febrero. El día, dicen por allí, ¿verdad?, del amor y la amistad. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos está viendo y sintonizando a esta hora. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos ilumine para que bendiga este tiempo. Así que a todos ustedes que nos ven, bienvenidos. Oremos todos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Gracias a Dios por tu fidelidad para con nosotros. Te pido que bendigas, Dios, este culto en esta mañana a través de este medio, Dios, y que sea de bendición, Dios, para cada uno de los que lo ven y lo escuchan. Te amamos, Señor. Gracias por la semana que nos has dado. A tu nombre, gloria a Dios, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes y quiero ser de exhortación a todos ustedes, ¿verdad?, que me están viendo y escuchando. El día el miércoles próximo, el 17 de febrero, nuestra iglesia está de aniversario. Nuestra iglesia cumple 21 años, ¿verdad?, que está aquí en la ciudad de Santiago de Veraguas. Quiero agradecer a cada uno que en su momento haya sido parte de este ministerio y también agradecer por todas las cosas que yo sé que muchas personas han hecho por nuestra iglesia. Así que el próximo miércoles nuestra iglesia estará de aniversario, 21 años, y le invito a estar en el culto para una ocasión especial. Este miércoles 17, ¿verdad? Hay muchas anécdotas, muchas historias, historias bonitas, historias que, ¿verdad?, maravillas que Dios ha hecho a través de cientos y cientos de personas en estos 21 años. Así que hoy quiero hablar un poquito con ustedes. Y quiero, hermano, que quisiera exhortarles y exhortarme a mí también, ¿verdad?, para que continuemos, hermanos, en la obra del Señor, para que continuemos con las metas, con los proyectos, metas para que más gente, ¿verdad?, reciba a Jesús como Salvador personal, la obra misionera, aquí en la provincia, ¿verdad?, también la obra misionera en el territorio nacional, pero también la obra misionera en el mundo, ¿verdad?, afuera, allá en el extranjero, fuera de Panamá. Y las metas, ¿verdad?, mejoras, las metas en construcción, las metas que tenemos, hermanos, que siempre hemos conversado, ¿verdad?, y todavía hay mucho por hacer. Obviamente vivimos en tiempos difíciles, hermanos, pero Dios ha sido fiel. Dios es fiel, hermanos, con nosotros, y quiero que escuche esta enseñanza, y para eso vamos a ir, hermanos, allá a Hechos 2:47. Debemos dar gracias a Dios por la iglesia. Hechos 2:47. Debemos dar gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Gracias a Dios que Cristo se entregó por la iglesia. Cristo es el fundador de nuestra iglesia, ¿verdad? Sabemos que un día Dios envió a una familia misionera aquí y Dios los usó en una manera muy especial. Pero, hermanos, Jesús es el fundador de nuestra iglesia. Gracias a Dios por la sana doctrina que se predica. Gracias a Dios porque se predica la palabra de Dios como es, a hombres como somos, ¿verdad?, hablando del ser humano. Y allí, hermanos, en Hechos 2:47, podemos, hermanos, leer desde el versículo 41 para ver un poquito el contexto, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa palabra añadieron hace referencia a que ya existía la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, otra vez menciona la palabra, añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Señor, te pido que bendigas, Dios, esta enseñanza. Gracias, Padre, por la iglesia Bautista Bíblica de Benecer. Gracias, Dios, Señor, por los líderes. Gracias, Dios, por la familia misionera que un día vino aquí, Dios, con una visión. Señor, por los obreros que hemos tenido a través de estos años. Señor, por aquellos hermanos que ya no están con nosotros, Dios, Señor, que fueron una bendición, que ya están en tu presencia, Padre.
Y Señor, gracias Dios por los que están, gracias Dios por los que están llegando, por los que se están añadiendo, aún Dios en medio de un mundo perverso, un mundo, Señor, pecador, un mundo de pandemia, un mundo difícil. Tu gracia, Señor, siempre será mayor. Bendice esta enseñanza, esta predicación, Dios, y ayúdanos como iglesia a seguir juntos siempre con alegría y sencillez de corazón, sabiendo, Dios, que usted cumple sus promesas y usted, Señor, va a seguir añadiendo, Dios, aquellos que han de ser parte de una familia, Dios, la familia de la fe. Te amamos, dame sabiduría, Dios, y guíame en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la iglesia tiene que seguir marchando. La iglesia tiene un propósito. Jesús fundó la iglesia, Jesús es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia tiene sus propósitos. Tiene los propósitos la iglesia, ¿verdad?, de seguir haciendo aquello a que fue encomendada, predicando el evangelio, ¿verdad?, que es una de las cosas que da vida a la iglesia. Si algo da vida a la iglesia es la proclamación, la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, Cristo resucitado, porque confiamos y creemos en un Cristo que resucitó y está a la diestra de Dios, en la presencia de Dios, pero que también es aceptado y recibido por aquellos que ponen su fe y confianza en Él. Y un día estaremos con Él por toda la eternidad, sabiendo también que Él vendrá también en poco tiempo. El Señor Jesucristo vendrá. También la iglesia no solamente tiene el propósito de predicar el evangelio, ¿verdad?, que es el alma de la iglesia, sino también de perfeccionar a los santos, o sea, hacerlos aptos en entrenamiento, ¿verdad?, perfeccionando la vida espiritual de ellos para que ellos también puedan servir al Señor. No solamente predicando el evangelio, perfeccionando o haciendo aptos en entrenamiento a aquellos también para que sirvan a Dios de una manera más efectiva, ¿verdad?, sino también siguiendo la verdad. Allí dice la palabra de Dios que los hermanos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hermanos, es increíble la manera en historia que tenemos y anécdotas de cosas maravillosas que han pasado a través de todos nuestros años. A veces, ¿verdad?, pudiéramos pensar en recordar aquellas cosas en las pruebas y luchas por las que nuestra iglesia tal vez haya pasado, pero hermano, las historias maravillosas, las historias lindas, las historias tiernas de aquellos, ¿verdad?, a quienes Dios cambió, aquellos a quienes Cristo transformó, son mucho más abundantes, ¿verdad?, que aquellas cosas por las que tal vez hemos pasado en pruebas, en luchas y en batallas. Y toda iglesia pasa por luchas, batallas o pruebas, ¿verdad? Recuerde que tenemos un enemigo que se llama Satanás, un enemigo que quiere destruir, un enemigo que no quiere a la iglesia, un enemigo que no quiere que los misioneros vayan al campo misionero, un enemigo que quiere destruir la iglesia de Dios y dividirla, ¿verdad? Un enemigo que se llama Satanás. Gracias a Dios, hermanos, por lo que Dios ha provisto en todos estos años, ¿verdad? La iglesia, gloria a Dios, sigue caminando, la iglesia sigue marchando. Esa palabra marchar en el hebreo original significa empezar un viaje, significa moverse. Hay, ¿verdad?, hay un canto, un coro, si no me equivoco, o un himno, creo que es un coro que dice que la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Dice que solo se detiene la iglesia cuando tiene que presentar el evangelio a alguien. Entonces, hermanos, la iglesia debe estar marchando, nuestra iglesia debe estarse moviendo en beneficio de la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos deudores. Somos deudores. Dios invirtió por medio de su Hijo para toda la humanidad. Cuando Cristo vino, ¿verdad?, nació, creció, empezó su ministerio terrenal y todas esas cosas. Es cabeza de la iglesia, es el fundador de nuestra iglesia, ¿verdad?, Cristo Jesús. Y ¿sabe qué? Y ese mensaje de Cristo, ¿verdad?, un Cristo hoy día resucitado, en su momento predicado y enseñado, y nuestros pecados lo clavaron en la cruz del Calvario. Nuestros pecados hicieron eso, pero Él murió, pero al tercer día resucitó. Entonces somos deudores a Dios. Debemos a Dios, somos deudores a aquellos que de una u otra manera invirtieron sus vidas, invirtieron su dinero, invirtieron su tiempo con mucho amor, con mucho sacrificio, ¿verdad?, con mucha dedicación, con mucha abnegación, haciendo aquello a que Dios los había enviado. Entonces somos deudores
¿verdad?, a esa gente que un día nos presentó el Evangelio. Somos deudores no solamente a Dios, somos deudores a la iglesia por lo que la iglesia ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho nuestra iglesia por nosotros? Nos ha enseñado, se nos ha predicado, ¿verdad? Hemos tenido conferencias, hemos tenido cultos, hay ministerio de jóvenes, están las rutas, ¿verdad? Somos deudores a lo que Dios ha hecho por medio de la Iglesia Bautista Bíblica Ebenezer. Pero también, hermanos, somos deudores a aquellos que un día nos ganaron para Cristo, ¿verdad? Alguien te ganó para Cristo a ti, alguien te presentó el Evangelio, alguien te dedicó tiempo, alguien te fue a buscar a la casa, alguien te trajo a la iglesia, alguien te regresó a tu casa, alguien te discipuló, alguien te enseñó, ¿verdad?, hasta que usted se quedó establecido aquí en la iglesia. Somos deudores a Dios, somos deudores, y ¿sabe qué? Hay que seguir marchando hasta que el capitán venga o el capitán nos llame. Tenemos que seguir marchando, la iglesia tiene que seguirse moviendo. Dice la palabra de Dios, en el tremendo espíritu que tenía la gente en ese entonces, la iglesia neotestamentaria, dice que la gente se añadieron ese día. Un gran avivamiento hubo ese día, 3,000 personas recibieron a Cristo. Ellos perseveraban en la sana doctrina, en la predicación correcta, ¿verdad?, entendible de la palabra de Dios. Había una comunión, la gente compartía las cosas que tenía, ¿verdad? Tal vez ahora a través de esta pandemia hemos aprendido más un poco esto, ¿verdad?, a compartir con aquellos que no tienen tal vez la abundancia que solían tener antes, ¿verdad? Y para eso Dios nos ha puesto, para ser de bendición a otros. Y el impacto de lo que estaba pasando en la iglesia trajo ese temor. En el versículo 43 dice, de Hechos 2, verso 43, sobrevino temor a toda persona. Hubo un impacto, y ese es el impacto que deberíamos estar nosotros anhelando, un impacto aquí en la ciudad de Santiago, ¿verdad? De que se hagan muchas maravillas, de que la gente reciba a Cristo. Hoy día, ¿verdad?, es gente viajando para todo el interior del país, tal vez para estar con sus familiares, ¿verdad? No voy a pensar mal, ¿verdad?, por todas las restricciones que hay de salud, pero ¿sabe qué? Había ese compañerismo, había esa comunión, había un espíritu tremendo, porque dice la palabra de Dios en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, había unidad y tenían en común todas las cosas. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que seguir marchando, la iglesia tiene que seguirse moviendo. Ya empezamos un viaje, hace 21 años empezó un viaje, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Santiago. Se ha extendido a algunos lugares en ese viaje, ¿verdad?, como Soná, y hemos extendido la predicación del Evangelio prácticamente en muchas partes de la ciudad. Hay muchos lugares que nuestra iglesia no ha llegado. En nuestra bella provincia de Veraguas, la provincia bañada por ambos mares, ¿verdad?, el océano Atlántico y el océano Pacífico, el norte y el sur, el este y el oeste. Entonces, hermanos, hay mucho que hacer todavía. La iglesia tiene que seguir marchando mientras que Cristo viene. ¿Y sabe qué? Con pandemia o sin pandemia, la iglesia tiene que seguir marchando. Pero ahí menciona también, en ese pasaje, menciona un factor, y ese factor, para que se lograra toda esa comunión, para que se entendiera, ¿verdad?, y se lograra y hubiera en común muchas cosas, había un factor, y ese factor es la unidad. Juntos, dice la palabra de Dios, que ellos estaban juntos, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. ¿Verdad? La gracia de Dios había acariciado la vida de estas personas, de estos hermanos allá para la época. Hermanos, le voy a ser sincero, no se puede marchar cada uno por su lado. Necesitamos la unidad. Uno de los factores más grandes o características que una iglesia debe tener es la unidad. No es correcto estar peleándonos, no es correcto estar irritándonos los unos a otros, como nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos entendernos, comprendernos, hacer lo que podemos hacer por aquellos que tal vez, ¿verdad?, no son tan espirituales. La Biblia nos enseña que los que son fuertes espirituales deben ayudar a llevar las cargas de aquellos que espiritualmente, ¿verdad?, están empezando en las cosas de Dios, que están luchando con algunas cosas. Y hermano, y eso se encuentra en el factor de la unidad, estar juntos,
Yo sé que tenemos a veces opiniones, ¿verdad?, diferentes, pero la opinión en cuanto a la Biblia no es, pues, no deberá ser cuestionable. Debemos creer lo mismo lo que la palabra de Dios dice, y yo creo que eso lo creemos, ¿verdad? Tenemos que lograr tener ese factor de unidad que dice aquí en el verso 44, cuando dice que estaban juntos, todos los que habían creído están juntos. Entonces, usted que me está escuchando, usted que está viéndome por esa pantalla de su teléfono o de su computadora, o tal vez lo está proyectando en el televisor de su casa, en el pantalla plana de su casa, ¿verdad? Necesitamos seguir juntos. ¿Por qué usted no está junto? ¿Por qué usted no es parte de la unidad? ¿Por qué el factor de la unidad no está, ¿verdad?, en su vida y ha dejado de ser parte de la casa de Dios, de la iglesia de Dios? ¿Sabe qué? Dios es Padre de todos nosotros. Dios, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, si no fuera importante la iglesia, Dios no la hubiera dejado. Dentro de los planes de Dios, dentro de los propósitos de Dios, los propósitos eternos de Dios, porque tiene un resultado eterno, el propósito de la iglesia en la tierra. Cada iglesia, ¿verdad?, que es fundada por Jesús, donde Cristo es la cabeza, tiene un propósito, y esos propósitos son eternos. ¿Por qué? Porque la comisión, o como se conoce como la gran comisión, ha sido encomendada a la iglesia, a cada creyente, a cada cristiano. Y si usted es un cristiano, un creyente, a lo mejor usted es parte de una iglesia. Y si usted es parte de una iglesia, entonces la comisión le ha sido encomendada. ¿Cuál comisión? La comisión de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, y bautizándolos y enseñándoles que valen todas las cosas, ¿verdad? Dice Jesús que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces necesitamos ese factor de unidad, estar conectados en llevar el evangelio, estar conectados en tener un buen compañerismo, estar conectados en tener buena comunión, estar conectados en tener un buen testimonio, porque la iglesia tiene un resultado eterno. Lo que hagamos aquí, lo que hagamos para Dios aquí, lo que hagamos por las personas, ¿verdad?, un día va a ser desvelado allá en el cielo. Todo lo que hagamos hecho y aún va a ser demostrado si lo hicimos con amor o no, si lo hicimos con dedicación o no, o inclusive si hicimos las cosas para Dios aún de mala gana. Todo eso va a ser probado, todo eso va a ser revelado un día en el cielo. Si Dios, hermanos, es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el propósito de la iglesia es un propósito eterno, y gracias a Dios por las cosas, ¿verdad?, que podemos recordar. Ahora vivimos tiempos difíciles, ¿verdad?, como ya hemos dicho, pero hermanos, tenemos que seguir, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos estar ahí, ¿verdad?, pensando qué vamos a hacer, bueno, es que estamos en pandemia, entonces es que ya no podemos, pastor, hacer esas cosas porque estamos en pandemia. ¿Y quién dijo que no? Entonces quiere decir que hay más propósito en la pandemia que hay propósito en la iglesia. Hermanos, siempre ha habido pandemias, siempre. Y yo sé que no ha habido algo nunca antes visto como en esta ocasión. Y miles de personas ya han muerto por eso, y miles siguen contagiadas, y el virus sigue activo todavía y muy de cerca, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero hermanos, aún con pandemia o sin pandemia, tenemos que seguir predicando el mensaje de la palabra de Dios. Es el alma de la iglesia, es la vida de la iglesia, compartir el evangelio, predicar el evangelio, amar a la gente, dar un buen testimonio, hacer lo que podemos hacer por las personas, traerlos a la iglesia, gastar de nuestro dinero, orar por ellos, orar por las personas. Si no fuera importante la iglesia, Dios lo hubiera dejado plasmado. Pero hay un pasaje allá en Hebreos, el capítulo 10, usted lo conoce ya y lo conoce de memoria y lo sabe de memoria, pero parece que muchos no lo aplican o muchos no lo toman en cuenta. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, aunque haya pandemia o no haya pandemia, aunque haya guerra o no haya guerra, aunque haya terremoto, ¿verdad?, o no haya terremoto, en todo momento. Ahí dice, no dejando de congregarnos como algunos, porque no son todos, hay unos que son fieles y se congregan, pero dice la palabra de Dios,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Necesitamos exhortarnos. ¿Dónde nos exhortamos? Nos exhortamos en la casa de Dios. ¿Dónde está esa exhortación? En la casa de Dios. Dice, y tanto más, debemos exhortarnos nosotros en la iglesia unos a los otros, y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuál es el día que se acerca? Bueno, la venida del Señor. Por eso la iglesia es importante. ¿Y sabe qué? A mí me gustaría, ¿verdad?, que un día de culto, obviamente que no hubiera restricción y que todos estuviéramos congregados en nuestras iglesias un domingo en la mañana. A mí me gustaría que ese día fuera el día que el Señor viniera, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo viene el Señor. No sabemos si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. El domingo, ¿verdad?, es el día del Señor. Para nosotros el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Y imagínense ese día llegando el Señor Jesús, y llevándonos a todos un día de culto. Eso debe ser algo especial. Y ese día de culto, si fuera ese día, ¿verdad?, que yo quisiera que el Señor llegara, deberíamos estar cantando un lindo himno, ¿verdad? A lo mejor ese himno, santo, santo, dice, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Estar cantando, santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Y ese día que venga el Señor, ¿verdad?, y nos lleve con Él para siempre. Ese digo yo, ¿verdad? No estoy diciendo que va a ser un domingo, no me malentienda. Pero puede ser, ¿verdad? ¿Y por qué no un día de culto donde están todos los hermanos, las hermanas, los niños que han sido salvos, los jóvenes, ¿verdad? Cada quien que haya recibido a Jesús como Salvador personal, y irnos a la presencia de Dios. Pero dice ahí, cuanto veis que aquel día se acerca, y el día está, hermano, acercándose, y el día se está acercando, y se está acercando más, 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 y dice que debemos de exhortarnos nosotros en la casa de Dios, congregados en la casa de Dios, para exhortando cuanto vemos que aquel día se acerca, hermanos. Entonces, hermanos, la venida del Señor está cerca. Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos, mandatos. Dios cumple sus promesas. Entonces, hermanos, la iglesia es importante. Ama su iglesia. Ame su iglesia. Gracias a Dios tenemos un lugar donde podemos congregarnos, a un lugar que Dios nos ha dado, un lugar físico que Dios nos ha dado para congregarnos aquí, ¿verdad?, con los hermanos. Dice este pasaje aquí de la siguiente manera: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso está en Efesios capítulo 4, el verso 4 y el verso 5. Dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, hermanos. Entonces, hermanos, aprecia tu iglesia. Podemos contar muchas anécdotas. Muchos de ustedes que tal vez están escuchando este mensaje, han hecho algo aquí en la iglesia, han trabajado haciendo algo aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Algunos siempre están al tanto: pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, hay que hacer aquello, hay que hacer esto, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y muchos tienen la disponibilidad porque aman su iglesia, porque es la obra de Dios, porque Cristo se entregó por la iglesia, porque la iglesia tiene un propósito, ¿verdad? Y siempre, obviamente, hay metas y planes y proyectos y cosas, ¿verdad? Porque la iglesia siempre tiene que estar marchando, la iglesia siempre tiene que estar marchando, la iglesia debe ir adelante en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la iglesia debe ser importante para ti. La iglesia debe ser importante para ti. Gracias a Dios nuestros hijos han crecido, ¿verdad? Desde pequeñitos han estado en la iglesia. Y es doloroso decir que algunos no están, ¿verdad? Por alguna razón u otra ya no están. Ojalá el Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones. Ojalá el Espíritu Santo haga la obra en aquellos corazones, tal vez, ¿verdad?, no lo sé, tal vez rebeldes, desobedientes, que, ¿verdad?, a lo mejor no tuvieron ese crecimiento espiritual, ¿verdad?, que tal vez ellos mismos esperaban. A lo mejor vinieron y algo los desanimó, a lo mejor su propia familia, ¿verdad?, porque suceden muchas cosas y hay muchas anécdotas e historias que pudiéramos contar, ¿verdad?, del por qué personas tal vez se han ido. Pero ¿sabe qué? El hijo pródigo se fue
malgastó todos sus bienes, pero allá mientras comía algarrobas con los cerdos, ¿verdad? Recordó que en la casa de su padre, ¿verdad? Había pan y había alimento y había ropa limpia y había una cama que lo estaba esperando. ¿Verdad? Y él recordó y a lo mejor él pensó, si yo voy a casa de mi padre, puede ser que mi papá no me va a dejar llegar, ¿verdad? Por todo lo que hice, pero a lo mejor, tal vez es contrario, tal vez sí, hoy mi papá me va a recibir, porque sé que mi papá me ama. Y obviamente, a lo mejor su papá durante el tiempo de su vida llegó a apreciar, amar, a querer a su hijo, y de alguna manera fue una influencia en su hijo, que su hijo pudo recordar que si él regresaba a casa, había un padre que lo estaba esperando en casa, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Vino convicción a su corazón. A lo mejor su papá estaba orando mucho por él, estaba de rodillas orando y orando a Dios, que Dios trajera convicción al corazón de su hijo por las cosas, ¿verdad?, que a lo mejor le había enseñado, y verdad, y el Espíritu Santo tocó el corazón de su hijo, y su hijo, ¿verdad?, tal vez dudando, tal vez sí, tal vez no, a lo mejor llegó a decir, ¿verdad?, me la voy a rifar. Y él regresó a casa y ¿sabe qué? Ahí estaba su papá con los brazos abiertos para amarle, para ayudarle, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, si usted está alejado de Dios, hay una iglesia que está esperando por usted. Recuerde que usted es parte de una familia y haya pasado lo que haya pasado, siempre existirá el perdón. Estaba yo recordando esa frase, esta semana estaba recordando esa frase del Señor Jesús cuando estaba clavado en la cruz, que Él decía, le dijo a la gente que había hecho todo ahí, ¿verdad? Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? A veces podemos esperar que a una gente alejada de Dios por algo, ¿verdad?, que sucedió y se alejaron de Dios, a lo mejor no saben lo que han hecho. La iglesia nunca tendrá la culpa. En la iglesia hay toda clase de personas. En la iglesia es un hospital de almas, ¿verdad? Y en la iglesia podemos pensar que hay gente espiritual, podemos pensar que hay gente que no es muy espiritual, podemos pensar que hay gente madura, podemos pensar que hay gente madura, pero todos estamos aquí. Nadie es mejor que nadie. Pero si tenemos el factor de la unidad, si tenemos el factor de la comunión unos con otros, si tenemos el factor del amor, ¿verdad? Obviamente vamos a amar a la gente, ¿verdad? Y amarles y quererles y hacer algo por ellos. Dice la palabra de Dios, perseverando unánimes cada día en el templo. Imagínense, todos los días había culto. Imagínense que nosotros hagamos todos los días culto aquí, ¿verdad? Y partiendo el pan en las casas, iban por las casas llevando, ¿verdad? Comían juntos con alegría. Había una alegría increíble. Eso debió haber sido tremendo compañerismo. Me encantan los compañerismos. Pero dice también sencillez de corazón. Había humildad en sus corazones. Nadie, tal vez por más preparado o estudiado que fuera, o si sabía una vocación o tenía un trabajo, nadie solía decir ni pensar ser mejor que nadie. Todos ellos ayudaban entre ellos. Esa sencillez de corazón. Todos ellos ayudaban entre ellos. Y ahí estaban. ¿Qué puedo hacer por ti? A lo mejor había carpinteros, había gente que arreglaba zapatos, ¿verdad? Había, quién sabe, gente que era ebanista, albañiles, quién sabe, toda la gente que estaba ahí, que habían sido salvos, que eran parte ya de una iglesia, porque el Señor los añadió a la iglesia, eran parte de una iglesia, estaban ahí juntos, contentos y sencillez de corazón. ¿Qué puedo hacer por ti, verdad? Y dice, alabando a Dios. Gloria al Señor, alabando a Dios. Dios es digno de toda honra y gloria y de toda alabanza. Y teniendo favor con todo el pueblo. La gente veía eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en ese lugar? Sería bueno un día, ¿verdad?, escuchar de la gente del pueblo. ¿Qué pasa ahí en la Iglesia Bautista Bíblica de Benecer? Veo ahí un montón de gente ahí saliendo y entrando. Veo que sale la gente contenta de ahí. Veo que la gente ahí es humilde. Ojalá un día lleguemos a ese nivel, ¿verdad? Dios nos ayude a llegar a ese próximo nivel durante este año. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios hace todo según sus promesas. El Señor, dice, añadía cada día a la iglesia. La gente venía a la iglesia. Dice, los que habían de ser salvos. Había gente siendo salva. Había gente reconociendo a Jesús como Salvador personal. Entonces, hermanos, la iglesia es importante. El miércoles, si no me falla la memoria, y según he estado averiguando, ¿verdad? El miércoles nuestra iglesia cumplirá 21 años. 21 años
de estar aquí en la ciudad de Santiago de Veraguas. Gracias a Dios por todos aquellos que han recibido a Jesús como Salvador personal. Gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que han aprendido, que han crecido, que han madurado y que ahora ellos aman a la gente. Y no solamente aman a la gente de aquí, de nuestra iglesia, hermanos y hermanas aquí, ¿verdad? Sino que amamos a la gente. Y cuando uno ama a la gente, si uno ama a la gente, ¿verdad? Uno va a presentar el evangelio a aquellos que no son salvos. Entonces, hermanos queridos, la iglesia tiene un propósito y hay muchas cosas más que tú pudieras mencionar en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dele gracias a Dios por la iglesia, por las cosas que nuestros ojos han podido ver. Pues no, y si la iglesia ha crecido, ¿verdad? Y ha tenido pruebas y luchas, pues la iglesia tiene que seguir adelante. La iglesia tiene que seguir la iglesia ganando almas, tiene que seguir la iglesia diezmando y ofrendando, tiene que seguir la iglesia congregándose, tiene que seguir los hermanos de nuestra iglesia, hermanos, teniendo favor, en compañerismo, en comunión unos con otros, ¿verdad? Y tener un impacto, como dice ahí, que se tenga favor con el pueblo, que el pueblo de Santiago de Veraguas pueda ver, ahí hay algo especial en ese lugar. Y lo especial del lugar siempre debiera ser Cristo. Cristo como el centro de todo, porque Él es digno de toda honra y gloria también. Entonces, hermanos, aprecie su iglesia. 21 años, muchas cosas, muchos paseos, muchas conferencias, muchas cosas, muchas comidas, fiestas, ¿verdad? De los hermanos, las hermanas, han sido maravillosos momentos. Y hermano, sabe que sé parte de hacer algo para Dios. Haz algo, motívate, anímate. ¿Ah? ¿Qué te desanimó? ¿Por qué te desmotivaste? ¿La pandemia te desmotivó? ¿La pandemia te quitó el deseo de hacer cosas para Dios? ¿Sabe qué? Lo triste de la pandemia, que si te llega a dar COVID y te mueres, pues ¿qué hiciste para Dios? ¿Verdad? Mucha gente no viene a la iglesia porque dice que tiene miedo. Los supermercados, increíble la cantidad de gente. No voy a opinar en contra, ¿verdad?, de los supermercados y nada de eso, pues, ¿verdad? No soy de estar criticando nada de esas cosas, pero duele ver toda esa gente por aquí, por acá, ¿verdad? Y ver muchos cristianos yendo donde quieren. Siempre mi buen amigo, el pastor Modesto, decía, ¿verdad? El pasajero se conoce por la maleta. Siempre decía eso el pastor Modesto. El pasajero se conoce por la maleta, ¿verdad? Vamos a los supermercados, vamos al mercado, vamos a la central, vamos a los almacenes. Pero la iglesia, oh no, me puedo contagiar. Qué triste. Y esto no solamente pasa aquí, en Panamá. Esto pasa en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Hacemos todo lo que podemos según las restricciones del MINSA para que todo esté en orden y limpio, siguiendo todo, ¿verdad?, en nuestra iglesia, para que usted venga y se siente y le podamos atender, le podamos amar en el Señor, ¿verdad? Pero a veces parece que llegamos a menospreciar la iglesia por la cual el Señor Jesús se entregó por ella. ¿Cuánto amas tú tu iglesia? ¿Amas a tu iglesia? ¿Amas a tu iglesia? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, ¿por qué no amas a tu iglesia? ¿Por qué no amas a la iglesia? ¿Qué puedes hacer tú? ¿O qué puede hacer usted para ser parte de una iglesia que siga marchando? Eso te lo dejo a ti para que tú decidas. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Bendice, Dios, esta enseñanza, Señor, y que nos animemos unos a otros. Gracias, Dios, por la iglesia, un lugar muy especial, un lugar maravillosamente especial para todos aquellos que amamos este lugar, Señor. Padre, ayúdanos en metas, en proyectos. Ayúdanos, Dios, Señor, en que el factor del amor y el factor de la comunión y el factor del buen testimonio, Señor, nos ayude a seguir adelante, Dios, y que no solamente sean 21 años, que sean muchos más si Cristo no viene pronto. Gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias por cada familia aquí en nuestra iglesia, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada persona que pise este lugar, Señor. Padre, gracias
por permitirnos compartir el Evangelio con otros. Te amamos, Dios, no somos una iglesia perfecta, lo sabemos, pero Cristo sí es perfecto. Y usted, Dios, es perfecto. El Espíritu Santo es perfecto. Señor, ayúdanos a hacer lo que nos toca hacer, sabiendo que usted va a añadir los que han de ser salvos. Señor, te amamos. Bendice el resto del día en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, domingo 14, perdón. Saludo a todos, a todas aquellas amistades que tengo. Gracias por ser nuestros amigos. Y sabe que el día miércoles, pues como ya dije, tendremos una ocasión especial aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Recordando, ¿verdad?, lo que han sido 21 años aquí en nuestra iglesia. En nuestro aniversario número 21 del 2021. Y ojalá usted pueda estar con nosotros el próximo miércoles. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerde ser bueno con todos porque todos la estamos pasando difícil. No se rinda, sigue adelante. Dios les dé salud a aquellos que lo necesitan. Dios provea a aquellos que lo necesitan. Y si algo puede hacer por usted, déjeme saber, ¿verdad? Varias veces le he dicho, si podemos ser de bendición a alguien que está en necesidad, alguna situación que podemos hacer y ser de bendición, pues déjeme saber. Ya usted conoce mi número de teléfono. Les amo en el Señor, les extraño mucho. Dios les bendiga.